Mi papá destrozó mis sueños para proteger a su hijo dorado y se negó rotundamente a pagar mi matrícula. Tengo 32 años y mi hermano menor tiene 28. Fuimos criados por nuestro padre, que ahora tiene 56, desde la secundaria. Quedó claro que papá favorecía a mi hermano, y aunque eventualmente lo acepté, seguía doliendo. Nunca fui el hijo que él quería. A diferencia de él, a mí no me interesaban los deportes ni las actividades típicamente masculinas. Me atraían más los intereses tradicionalmente femeninos, por lo que era el niño de mamá. Me encantaba cocinar, leer y cantar. Papá intentó conectarse conmigo a través del fútbol, pero no era bueno en eso, así que nos distanciamos. Sin embargo, mi hermano era el epítome de lo que papá deseaba, un niño rudo que disfrutaba ensuciarse y no huía de los golpes. Era obvio que mi papá lo adoraba mucho más que a mí. Nunca tenía mucho que decir de mí, mientras que mi hermano se bañaba en los elogios de papá. En contraste, mi madre nos trataba a los dos por igual, y por eso la admiraba más. Intenté acercarme a mi papá, pero después de nuestra creciente distancia, no parecía interesado en reparar nuestra relación. Entonces, todo cambió cuando mi madre murió de cáncer durante mi 8º año de escuela. Para cuando nos dimos cuenta de lo grave que estaba su enfermedad, ya era demasiado tarde. Su muerte me devastó, dejándome en una espiral descendente. La cocina se convirtió en mi refugio, y puse toda mi energía en cocinar todos los días, como si mi vida dependiera de ello. Mi madre había sido una cocinera increíble y había soñado con ser chef antes de hacerse cargo del negocio de su padre. Cocinar fue mi consuelo, especialmente porque mi papá y mi hermano enterraron sus sentimientos por su muerte, volviéndose aún más distantes cuando, en una familia típica, la tragedia debería habernos unido. La desaprobación de mi papá por mi pasión por la cocina solo profundizó el abismo entre nosotros. A menudo insistía en que saliera de la cocina para involucrarme en actividades más masculinas. Después de una discusión particularmente acalorada, me advirtió que si volvía a la cocina, me quedaría con todas las tareas del hogar. Me instaba a ser más como mi hermano y ser un hombre. Todo explotó en una confrontación en la que le dije que nunca me había amado, y para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Ese fue el comienzo de un abismo emocional entre nosotros, y dejé de intentar ganarme su aprobación por completo. Durante los siguientes años, me aislé en mi habitación, escuchando música y perfeccionando mis habilidades culinarias. Estaba decidido a seguir una carrera en la gastronomía, no solo por mí, sino para honrar el legado de mi madre. La comunicación con mi papá se redujo al mínimo, y mi hermano apenas reconocía mi existencia. Después de la muerte de mi madre, me sentí completamente solo. Cuando llegó la temporada de solicitudes universitarias, apliqué a varias escuelas culinarias y universidades tradicionales, sin saber si mi papá apoyaría mis decisiones. Había hecho una pasantía en un restaurante durante el verano y conseguí una carta de recomendación, lo que me llevó a ser aceptado en varias escuelas, incluida una de las mejores instituciones culinarias de Francia. Estaba emocionado pero también ansioso por pedirle permiso a mi papá para asistir. Había decidido rogarle si mostraba dudas. No podía renunciar a mis sueños. Finalmente, reuní el valor para contarle sobre mi aceptación, esperando completamente un rechazo basado en su creencia de que cocinar no era una carrera de hombres, pero me tomó por sorpresa cuando se negó a pagar mi matrícula por completo. Estaba desconcertado. No tenía problemas económicos. La verdad era que no quería financiar mi educación porque haría que mi hermano se sintiera inseguro acerca de sus propias dificultades. Mi padre insistió en que el bienestar de mi hermano era lo primero y sugirió que asistiera a un colegio comunitario o pagara mi educación por mi cuenta. Estaba horrorizado de que pudiera ser tan cruel, sacrificando mis sueños por su hijo favorito. Después de suplicarle y llorar, finalmente exploté en una discusión furiosa. Me fui de su casa para siempre, sintiéndome completamente traicionado. Me mudé con mi tía materna, la hermana mayor de mi madre. Había dudado en dejar mi hogar de la infancia porque era una fuente de consuelo, y no quería cambiar de escuela, ya que mi tía vivía lejos de mi preparatoria. Le confié a ella la negativa de mi papá a pagar mi matrícula y cuánto necesitaba su apoyo. Me sentía culpable por pedirle dinero, ya que no estaba tan bien económicamente como mi papá, pero me aseguró que cubriría mis gastos. Reunió a sus amigas para ayudar a financiar mis sueños culinarios, y siempre estaré agradecido por su generosidad. Una vez que llegué a la escuela de cocina, trabajé a medio tiempo para aprovechar al máximo la oportunidad y honrar el sacrificio de mi tía. Me dediqué a mis estudios y eventualmente me gradué como uno de los mejores chefs. Unos meses después, conseguí un trabajo en un restaurante francés de alta categoría. Me aseguré de enviar la mitad de mi salario a mi tía para retribuir su generosidad. Por suerte,
Evité los préstamos estudiantiles, que habrían sido una carga que no podría soportar. Después de unos años trabajando en Francia, ahorré lo suficiente para abrir mi propio restaurante. Fue un largo camino, pero finalmente logré mi sueño. Y ahora dirijo mi propio restaurante mientras también soy chef principal en otro establecimiento. Hace unas semanas, me di cuenta de que mi sueño estaba completo cuando inauguré mi restaurante, marcando un nuevo capítulo en mi vida. Había estado trabajando hacia este momento por tanto tiempo. Dos de mis amigos de mis días en Francia decidieron unirse a mí como copropietarios de mi restaurante, y estaba agradecido de que me dejaran elegir el nombre. Como ellos también eran de mi estado natal, todos estuvimos de acuerdo en abrir nuestro restaurante en la ciudad que yo elegí. Decidí nombrarlo en honor a mi madre, un nombre hermoso y único que resonaría en nuestra ciudad natal. Todo finalmente estaba tomando su lugar. Hace unos días, organizamos una pequeña fiesta de preapertura para invitados selectos. Invité a mi tía y a algunas de sus amigas que habían ayudado a financiar mi educación culinaria, junto con algunos amigos de la escuela. No sorprende que no invitara a mi padre ni a mi hermano debido a nuestra relación tensa. No había hablado con ellos desde que me fui de casa, y ellos tampoco habían hecho ningún esfuerzo por contactarme. En cierto modo, sentí alivio, pero en el fondo sabía que eventualmente aparecerían para disfrutar de mi éxito. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El día de la fiesta, llegaron una hora antes, deslizándose más allá de la seguridad gracias a nuestro apellido compartido. Dijeron que era una sorpresa, y para ser justos, me sorprendió verlos. Mi papá y mi hermano me saludaron cordialmente, como si nunca hubiera pasado nada. Me quedé allí, en shock, congelado mientras ellos entraban. Mis amigos, al notar mi incomodidad, saludaron educadamente a mi familia y nos dejaron solos. Aprecié su sutileza. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, me presentaron un regalo, un retrato de mi madre. Mi papá reveló que lo había encargado, con la intención de que lo colgara en el restaurante. Me dijo que siempre supo que yo tenía el potencial de triunfar. Mi hermano intervino, diciendo lo orgulloso que estaba de mí. No podía creer lo que escuchaba. Algo no cuadraba con su repentina calidez. Permanecí en silencio, esperando a que llegaran al fondo de su visita. Eventualmente, llegaron al punto. Mi hermano había conseguido un trabajo como bartender gracias a una conexión de mi papá. Sin embargo, sus malas calificaciones y falta de enfoque lo habían dejado luchando por encontrar mejores oportunidades, y ahora estaba asistiendo a un colegio comunitario. Querían que lo hiciera socio del negocio para que pudiera tener una posición más respetable, aunque no había hecho nada para merecerlo. La necesidad de reírme por su descaro era fuerte, pero logré mantener la compostura y les dije que lo pensaría. En realidad, no tenía ninguna intención de considerarlo, solo quería mantenerlo cerca para mis propios planes. A medida que avanzaba la noche, nuestros invitados comenzaron a llegar. Yo socializaba mientras mi papá y mi hermano alardeaban de mí ante los demás, mostrando un nivel de descaro que nunca imaginé posible. Cuando llegó el momento de que los anfitriones hicieran un brindis, mis amigos hablaron primero, y yo guardé mi turno para el final. Este era mi momento para decir mi verdad. Comencé agradeciendo a todos por estar allí y levanté una copa en honor a mi madre, la fuerza impulsora detrás de mi éxito. Atribuí su fe inquebrantable en mí cuando era niño como la razón por la que logré mis sueños. Luego, cambié de tono y mencioné que había pedido un préstamo a mi tía y a sus amigas para asistir a la escuela culinaria. Finalmente, confronté la verdadera razón por la que había necesitado ese préstamo, mi familia. Relaté cómo había crecido bajo un padre que nunca me amó ni creyó en mí, que constantemente menospreciaba mi pasión por la cocina, y un hermano menor que reflejaba esa actitud. Conté cómo mi papá se había negado a pagar mi educación por temor a que eclipsara a su hijo dorado, mi hermano, lo que finalmente me llevó a irme de casa. A pesar de los desafíos, encontré mi fortaleza y resistencia, y de una manera retorcida, tenía que agradecer a mi familia por empujarme a triunfar. Mientras hablaba, noté que los invitados miraban a mi papá y a mi hermano con desaprobación. Parecían avergonzados, aunque sabía que no debían sentir remordimiento alguno. Para terminar mi discurso, me acerqué a mi papá y a mi hermano, los abracé y reflejé la fachada que me habían mostrado al llegar. Estaba claro, dos podían jugar ese juego, y yo estaba listo para dar mi vuelta de victoria. Anuncié a todos que, dado que mi familia había venido a celebrar mi éxito, los había perdonado por el pasado e incluso estaba considerando darle a mi hermano un trabajo como bartender en mi restaurante. Para los invitados, esto parecía una reconciliación sincera, y aplaudieron, incluso con algunos silbidos. Solo mi familia y yo sabíamos la verdad, esto era un movimiento calculado para humillarlos, y lo ejecuté a la perfección.
No tuvieron más remedio que sonreír y actuar agradecidos, aunque podía ver que se morían de ganas por salir furiosos. Después de que la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, mi papá y mi hermano me confrontaron fuera del restaurante. Estaban furiosos, y pude ver lágrimas de enojo en los ojos de mi hermano. Me exigieron saber por qué hice lo que hice y me dijeron que, si no tenía la intención de hacer a mi hermano socio, debía haberlos rechazado en la puerta. No pude evitar reírme, diciéndoles que esta era mi forma de pagarles por todo lo que me habían hecho a lo largo de los años. Luego, me alejé sin mirar atrás, incluso cuando escuché a mi hermano llorar, diciendo que era lo más cruel que alguien le había hecho, y gritando que me arrepentiría, pero no me importaba. Ya estaba en mi coche, alejándome. Eso fue hace un par de días, y no he sabido nada de ellos desde entonces. Mi tía piensa que me pasé de la raya y que debería haberlos echado desde el principio, pero no estoy de acuerdo. Esto fue una venganza bien merecida por los años de humillación que me hicieron pasar. Actualización 1. He decidido no contactar a mi familia. A pesar de que mi tía sugiere que debería disculparme, no me siento culpable por lo que hice, así que no voy a fingir lo contrario. Ellos pudieron haber aprovechado la oportunidad de disculparse cuando me visitaron, pero no lo hicieron. Le expliqué esto a mi tía, y aunque todavía cree que fui demasiado duro, no ha insistido en el tema. Supongo que es una de esas cosas en las que simplemente estaremos de acuerdo en no estar de acuerdo. En otras noticias, mi hermano ha estado hablando mal de mí a nuestros antiguos amigos de la escuela. Es desafortunado que hayamos asistido a la misma preparatoria, ya que ahora conocidos aleatorios me están enviando mensajes para confirmar los rumores de que humillé y eché a mi papá y a mi hermano del restaurante, sirviéndoles comida de 3 días. Exageró la situación para pintarse como la víctima, lo cual es predecible. Normalmente, no me importan los rumores insignificantes, pero no quiero que los posibles clientes los tomen en serio. Así que le mandé un mensaje a mi hermano, advirtiéndole que si no dejaba de difundir mentiras sobre mí, me aseguraría de que perdiera su trabajo actual. Espero que eso funcione porque estoy demasiado ocupado con el trabajo para lidiar con su drama ahora. Actualización 2. Jajaja. Mi hermano respondió diciendo que solo se detendría si lo hacía socio. No entiendo qué tan delirante es. Si quiere ser socio, ¿por qué hablaría mal del restaurante? Sospecho que mi papá está tratando de manipular la situación para asegurarse de que su hijo preciado consiga un trabajo de alto perfil sin ningún esfuerzo real, pero eso no va a funcionar conmigo. Le advertí que, si no paraba, escucharía de mis abogados. No está en posición de negociar, y la única razón por la que no he tomado acción aún es porque no quiero verme envuelto en drama innecesario. Sin embargo, definitivamente tomaré medidas si intenta algo. Debería considerar esto su última advertencia por su propio bien. Actualización 3. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización, y he estado demasiado ocupado para ponerte al día con lo que ha pasado desde entonces. Mi hermano dejó de hablar mal de mí, pero aún estaban desesperados por aprovechar mi éxito. Hace unas semanas, mi papá decidió visitarme, llevando a mi hermano para intimidarme. Aparecieron en mi casa, amenazando con demandarme por usar el nombre de mi madre para el restaurante, diciendo que ya habían consultado a un abogado. Insistieron en que hiciera a mi hermano socio de inmediato si quería evitar problemas. Les descubrí el engaño de inmediato. Ningún abogado tomaría un caso tan ridículo. Parecía que olvidaban un hecho crucial: ella también era mi madre, no solo la esposa de mi papá. En lo que a mí respecta, no había ninguna ley que me prohibiera usar su nombre. Estaba harto de sus tonterías y les dije que si no me dejaban en paz, me vería obligado a llamar a la policía. Mi hermano perdió el control en ese momento, tratando de agarrarme, pero afortunadamente, mi papá lo detuvo. Creo que la humillación constante finalmente lo había llevado al límite. Le dije a mi papá que se fuera, pero insistió en hablar conmigo en privado después de enviar a mi hermano a calmarse en el coche. Intentó manipularme, diciendo que mi madre estaría molesta conmigo por tratarlos de esa manera y que debería hacer las paces. En ese momento, perdí la paciencia, diciéndole que me dejara en paz. No podía usar a mi madre como palanca. Era simplemente bajo. Habíamos pasado el punto de reconciliación hace mucho tiempo. Ninguno de los dos me había pedido disculpas, así que no entendía por qué esperaban perdón sin siquiera pedirlo. En cuanto a cómo se sentiría mi madre, estaba seguro de que también estaría decepcionada por la negativa de mi papá a apoyar mi educación y por todas las veces que me hizo sentir insuficiente. Él era la última persona que debía sermonearme sobre lo que pensaría mi madre. Sé que ella estaría orgullosa de mí, independientemente de lo que él dijera. Al menos mi restaurante va en auge, y espero que pronto podamos expandirnos.